Inteligencia de Negocios con Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, ¿cómo andas? Muy bien, mi querido Esteban, con gusto de saludarlos como siempre. ¿Qué hay en el mundo de la finanza? Bueno, pues ya decía Roger lo lamentable de esta compañía, que finalmente, pues sí, coincido, pues no creo que nadie recupere realmente el dinero de los boletos, va a ser muy complicado. Si ven una hélice, pues tómenla y corran, porque Huyan, es suya. es suya, porque sí va a ser muy, pero muy complicado, y esta historia ya la hemos visto en muchas ocasiones, lamentablemente. ¿Qué es lo que falla, Rodrigo, con las empresas, no solamente de México, porque lo hemos visto en muchas partes del mundo, con las empresas de aeronáuticas? ¿Sabes qué? Es que es un negocio súper complicado, te voy a decir, porque tienes un equipo que se deprecia, que es el avión. Muchos costos variables, como es el combustible. Tienes una enorme, lo llamaría así, fricción o dependencia del capital humano, es decir, pilotos, sobrecargos, etcétera. Operas en un ambiente presurizado en función no de la cabina que está presurizada, sino de que no tienes mucho margen para errores. Son un montón de protocolos, muy intensivo, te digo, en humanos, con activos que se deprecian y con ciclos muy sensibles a los ciclos económicos. Viene una recesión y pues automáticamente bajan los viajes, ¿no? Es uno de los productos pues que rápidamente caen. Entonces, eso es lo que lo convierte en un negocio realmente muy, pero muy difícil, ¿no? Porque ¿Qué empresas a nivel mundial son exitosas? ¿Sí las hay? Sí las hay. ¿Sabes cuál era una? Pero es justo, habla del tamaño del reto, ¿no? Por ejemplo, Southwest Airlines. Sí. Pues era un gran ejemplo de una buena gestión, cómo bajaban los costos a niveles realmente extraordinarios. Y habrás visto que en este invierno les fallaron los sistemas miserablemente y tuvieron que cancelar un montón de vuelos, lo que generó una verdadera crisis. Entonces, cuando pienso cuál es un buen ejemplo de una aerolínea, pues podría pensar en momentos de algunas aerolíneas, ¿sí? pero no siempre, ¿no? Porque Southwest, pues yo creo que es un gran Delta, ejemplo. por ejemplo, que es un monstruo, ¿para quién es negocio ahí? Pues para los accionistas es una empresa pública, tiene una participación bien importante en Aeroméxico, ¿no? Tiene prácticamente el 49%. Entonces, pues son aerolíneas que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, constantemente reciben dinero y estímulos del gobierno. Ocurrió eso en tiempos de Trump con la pandemia y obviamente sí se lo merecían, ¿no? O sea, cuando tú ves pues la estación en la que operan, pues muy frágiles, ¿no? Igual el 11 de septiembre fueron rescatadas, etcétera, y en distintos momentos va ocurriendo eso. Ahorita, mientras hablamos, mi querido Esteban, estoy hablando sus datos financieros que van reportando cada trimestre, nada más para darnos una idea. Por ejemplo, el cuarto trimestre de este 2022 que ya cerró, y contarte cómo fue. Por ejemplo, sus ingresos operativos, estamos hablando de $13,000 millones, sus ingresos por acción $1.29, que ahora, porque esto suena un poco a chino, ¿no? Si te lo cuento así tal cual. Sí, es complicado, sofisticado. Exactamente, pero por ejemplo, en todo el año fiscal estamos hablando de prácticamente $3,661 millones, que está, pues imagínate que en el año fiscal 2019 eran $6,618 millones. Y hacen bien en compararlo así porque van viendo cómo llegan pues ya a niveles prepandemia. Quedaron lejos en 2022, pero si vemos el cuarto trimestre, ahí ya están arriba del cuarto trimestre de 2019, ¿no? O sea, el cuarto trimestre de 2022 está arriba del 2019, entonces quiere decir que ya lo lograron, pero en parte pues porque fueron recibiendo justamente inyecciones, préstamos del gobierno. Ahora, si por ejemplo, vámonos a las mexicanas. ¿Interjet fue mala administración? Sí, mala administración, ya venía mal. ¿Sabes qué? El error de Interjet sobre todo fue comprar Sukhoi, unos aviones rusos. Sí, unos rusos, o sea, los aviones que realmente se arrendan, estos lo compraron. Lo compraron y pues comprar aviones rusos no parecía buena idea y no lo resultó, ¿no? Porque ok, y nos vamos, Mexicana fue un problema sindical y mala administración también. Y mala administración, ¿eh? Ahí sí Grupo Posadas no lo hizo nada, pero nada bien. ¿Te acuerdas? ¿Y ahora es la misma historia? Y ahora es la misma historia, que sí se agudizó con la pandemia. O sea, era una aerolínea muy pequeña, Aeromar, pues realmente muy de nicho. Había rutas que solo operaban ellos, entonces ahí tienes pues la virtud de que tienes básicamente el monopolio del transporte aéreo y eso te puede resultar, pero siempre es muy frágil las líneas aéreas. A mí me quedó muy claro cuando Warren Buffett dijo, o lo ha dicho Warren Buffett y creo que lo dijo también Richard Branson, la mejor forma de hacerte millonario invirtiendo en líneas aéreas es siendo billonario, ¿no?
porque pierdes mucho dinero. La verdad es que hay ejemplos. Yo me acuerdo que Niki Lauda se metió a este tema y quebró. Bueno, tampoco era un emporio, era un piloto de carreras. Pero la familia Alemán tenía, de verdad que no tenía ningún problema financiero. Y de repente los empezó a tener. Sí. Sí, no, y luego súmale la pandemia y aquello fue el acabose y aquí sí no hubo ningún tipo de apoyo, ¿no? Y la verdad es que mucho mérito las tres que sobreviven, las tres grandes. Una pena, ¿no? México, Entonces, ¿qué sigue? Pues esta ya no levanta vuelo nunca más. La verdad es que no, se ve súper difícil, tiene unas deudas enormes con el fisco, con el aeropuerto, con sus propios empleados. Ya más bien va a ser un proceso de liquidación y la historia que se repite, ¿no? Gracias, Rodrigo, como siempre. Gracias, mi querido Esteban, un abrazo.